Bueno, hola a todos, bienvenidos un día más y hoy, os traigo un vídeo un poquito diferente, así como un poco más especial porque va a ser más personal también, en el que os voy a hablar de una cosa que para mí es muy importante y lo ha sido a lo largo de todos estos años, porque sí, ya son años, en estos mundos. Y ha sido el descubrir o encontrarme con la información de que somos un conjunto de muchas partes y que nuestra vida no la conforma solo el área física o lo que hacemos con el cuerpo, todo lo que ello conlleva, sino que nuestra vida está formada por muchas áreas distintas y todas ellas son de vital importancia para nuestro desarrollo. Yo es, en definitiva, lo que me dedico al tema al mundo del desarrollo, del crecimiento personal, porque es con el que más me inspiro, es en el que más cómoda me siento. Pero reconozco que todo mi crecimiento y toda mi evolución hasta llegar ahora, a este momento, a ser la persona que soy, ha sido un largo camino, un largo proceso y sobre todo está conformado por una serie de peldaños que yo he tenido que ir subiendo y que tocan todas las disciplinas habidas y por haber. Ahora te voy a explicar a qué me refiero con todo esto. No he preparado nada porque quiero que sea, casi nunca preparo mis vídeos, pero este mucho menos porque quiero que sea pues lo más natural posible, porque es algo tan personal que me parece muy importante transmitírtelo y sobre todo porque quiero que quede claro que este canal no solamente voy a compartir temas de crecimiento personal, sino de muchas otras cuestiones. No va a ser monotemático, por así decirlo, y también por eso quiero hacer este vídeo. Bueno, cada uno tiene su experiencia personal, eso es indiscutible, pero nuestro camino, hay un punto de inflexión siempre que se inicia cada uno con lo que lo inicie. Hay ejemplos para todos los gustos. Casi siempre suele ser por un hecho traumático, que eso nos lleva a hacernos una serie de preguntas y nos lleva a ponernos en búsqueda de respuestas que no tenemos en ese momento. Para mí, por ejemplo, fue la pérdida de un familiar, porque en ese momento se te pasan un montón de cosas por la cabeza, pero reconozco que ese fue como mi punto, por así decirlo, mi punto de quiebre, fue mi catarsis, fue el inicio, digamos, de verdad para mi evolución, pero empezó mucho antes, sin yo haberme dado cuenta siquiera. Eso lo veo ahora mirando hacia atrás y desde otra perspectiva, ¿no? Pero, por ejemplo, mi camino empezó preocupándome por la alimentación, curiosamente. No empezó por temas de cómo valorarme o cómo vivir más feliz en mi presente, sino por la alimentación. Eso me llevó a que si me preocupaba por lo que comía, que fuese una comida pues lo más natural posible, sin tantos aditivos, lo menos procesada posible, eso me llevó a preguntarme, o mejor dicho, a hacerme la reflexión de si cuido lo que como, también debería de cuidar lo que me pongo en la piel, ¿no? Y eso me llevó al magnífico mundo de la cosmética natural. Como os digo, todo está vinculado, o sea, es que no hay nada que de manera independiente vaya por su lado y no, o sea, para mí está todo, es como una maraña, como una tela de araña que lo conforma todo, ¿no? Entonces ya tenía como dos pasos, por un lado la alimentación, luego la cosmética natural. Empecé a sustituir pues todos mis cosméticos, o casi todos, porque bueno, hay una pequeña parte que no he logrado, digamos, erradicar del todo, pero en la mayor parte sí. Empecé a comprar cositas naturales, empecé a hacer mis propias cremas. Bueno, es un mundo muy extenso que si alguno de vosotros estáis en ello, lo sabréis mejor que nadie. Y es un hábito que me llega hasta hoy,
Y esto os estoy hablando de que empecé como en 2018, una cosa así, o sea que ya como 6 años más o menos. Y sí que te asalta la duda de decir, bueno, a ver, igual esto es momentáneo o algo puntual en el tiempo. Y luego me canso y dejo de hacerlo, ¿no? Pero no, o sea, para nada. He seguido hasta el día de hoy porque en realidad es que aprendes a hacer tus 4 cosas y con eso te quedas, ¿no? Y ves que funciona, que te sientes mejor, que puedes hacer tus propias combinaciones adecuadas al tipo de tu piel, bueno, todo. Es un mundo, pero que te recomiendo. Sobre todo por el tema de los tóxicos, tanto en la comida como en lo que nos ponemos en la piel, porque como sabéis va todo al torrente sanguíneo, con lo cual son igual de perjudiciales, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de todo lo que le damos a nuestro cuerpecito para que se deshaga de ello, ¿no? No, es que no somos conscientes, pues si lo fuéramos, yo creo que veríamos el mundo desde otra perspectiva. Bueno, en medio de todo esto surge mi noche oscura, por así decirlo, y ahí es cuando, a través de un libro, pero más que nada era un libro que había comprado hace años, que tenía ahí perdido por la estantería, pero fue un libro del que me acordé porque hablaba de las almas gemelas, que ese ha sido un poco mi punto débil desde el principio, ¿no? Bueno, antes de empezar con todo lo de la alimentación y demás, tengo que aclarar que yo siempre fui una persona como muy espiritual, por así decirlo, pero desde el punto de vista, digamos, más llano o más sencillo que te puedes imaginar. No en mundos demasiado complicados de, bueno, pues lo típico, ¿no? Ay, pues las almas gemelas y no sé qué, y no sé cuánto, porque digamos que el tema de la pareja siempre ha sido mi tema espinoso en todo este proceso. Y por ahí empezó. Como seguramente muchos de vosotros estaréis pasando por eso, porque es como un tema muy recurrente dentro de este mundo de no encontrar a esa persona adecuada para nosotros o fantasear con ese alma gemela que venga, no sé, en un corcel blanco con un anillo en la mano y todas esas cosas ahí en modo películas, y Hollywood ha hecho mucho daño, realmente sí. Y bueno, es como que nos infligimos mucho daño por eso, ¿no? Entonces, en mi búsqueda de querer saber cómo funcionaba ese mundo realmente, fui a dar con ese libro, me acordé de él después de tanto tiempo y digo, no tengo nada mejor que hacer, pues voy a leerlo, ¿no? El libro se titula El puente hacia el infinito, si no recuerdo mal, de Richard Bach, y lo guardo realmente como un tesoro porque no porque sea un gran libro y que digas, bueno, es que es maravilloso. No. Bueno, que igual sí, ¿eh? No digo que no. En realidad, ni siquiera me acuerdo bien de su... Sé que era su propia búsqueda, también era una experiencia personal, sé que era su propia búsqueda en busca, bueno, valga la redundancia, de su alma gemela, ¿no? Entonces, por eso, como me acordaba el argumento, por eso lo leí. Y digo, pues vamos a ello, ¿no? Y ahí empezó. Lo tengo guardado con muchísimo cariño porque ese fue realmente mi punto de inflexión, porque ese libro me llevó a otro y a otro y a otro y a otro, y ese fue como el pistoletazo de salida para que empezaran a desfilar por mis narices libros de todo tipo, sobre todo de corte metafísico. Empecé a meterme en esos mundos de las energías, bueno, todo lo que supuestamente pasa en un plano más allá del que no podemos ver, ¿no? Y al que muy difícilmente podemos acceder. Pero eso me llevó a otra cosa, es como que cuando te metes en esto nunca vas a estar satisfecho porque es como que sientes que siempre te queda algo más por aprender. Es que realmente después de todo este recorrido creo que casi ni he empezado, porque es como un camino que se va develando a medida que lo vas transitando, ¿no? Y después de esto, ya no recuerdo muy bien la cronología, pero sí, me parece que ya fue cuando llegó el gran crecimiento personal. O sea, ese fue también un punto de quiebre importante porque para mí supuso un antes y un después como persona. ¿Por qué? Porque creo, sinceramente, que sin el crecimiento personal
o el desarrollo personal en una persona, la evolución como individuo y todos los valores que nos conforman, creo que hoy no estaría aquí, sin duda, porque todo lo demás es como que no te lleva a tener igual la fuerza, la valentía, el coraje de hacer según qué cosas, ¿no? Y entonces empezaron a desfilar delante de mí libros, conferencias y demás, hablando de el amor propio que no tenía, hablando de priorizarme, de valorarme, de quererme muchísimo más, de creer en mí, de confiar en mí, cosas que yo sinceramente ni sabía que existían y cosas que no sabía la falta que hacían en mi vida, porque realmente no somos conscientes. Bueno, hay gente que sí, evidentemente, y eso ya lleva gran parte del camino hecho, pero realmente no somos conscientes de la falta de todo eso que tenemos. Yo era una persona totalmente dramática, victimista, vivía constantemente en mi ponzoña interna y externa también, sin saber que todo eso, lo que yo vivía dentro, lo proyectaba afuera. Bueno, era un desastre aquello, era terrible, pero no fui consciente hasta que me metí en esos mundos y cómo eso influía, el hecho de querernos a nosotros mismos, de valorarnos lo que hacemos, de ponernos primero en muchas situaciones, cómo influía de manera radical en nuestra forma de ver el mundo, de ser y de estar en él, ¿no? En el mundo. Para mí fue un antes y un después, fue un amanecer en toda regla. O sea, es que no os podéis imaginar lo mucho que agradezco haberme encontrado con esa información y que sigue presente, vamos, más que nunca en mi vida y de eso intento vivir porque creo que de todos los temas que he tocado y todos los peldaños que he subido, me parece imprescindible, sobre todo si como yo eres una persona que vive en la queja, que es víctima, que es una plañidera de la vida. Bueno, así era yo. Ahora, cada vez que me acuerdo y me observo desde el virtual futuro, digo, madre mía, no me puedo creer lo mucho que he evolucionado y lo orgullosa que me siento de haber llegado hasta aquí, porque todo esto sola, que eso es muy importante decirlo, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que yo tal, es que yo cual. No, se puede, claro que se puede. Si tú tienes la firme convicción y la voluntad de hacerlo, claro que vas a poder. Ya hice un vídeo dedicado a eso, a que tienes que encontrar el deseo interno dentro de ti, esa luz que te vaya a guiar en todo tu proceso, y claro que se puede, pero tienes que quererlo, vamos, desearlo con todas tus fuerzas, porque ese creo que es un punto básico para poder evolucionar en todo este camino. Entonces, como veis, pasamos de la alimentación a la cosmética natural, luego a la metafísica, luego al crecimiento personal, y un antes y un después en mi vida. Después, bueno, han pasado muchos temas, pero os voy a hablar de los más importantes, ¿no? Un antes y un después en mi vida es el tema de los parásitos, de los que ya hablé en un vídeo, pero como muy por encima. Y, por cierto, hay gente interesada en saber acerca de estos bichitos internos y externos, porque tenemos de todos los gustos, de todos los colores, tamaños y de todo, los tenemos de todos los gustos. Así que, bueno, si alguien más está interesado, pues hacérmelo saber, porque sí que había pensado en hacer una serie de vídeos explicando lo que yo viví y todas las técnicas que utilicé en cada una de esas etapas, o cuál fue mi proceso en cada una de esas áreas, ¿no? Y ahora al final del vídeo os explicaré por qué. Espero que no se extienda mucho, pero bueno, si estáis interesados, pues puedo hacer eso, una serie de vídeos explicando pues todo mi proceso en cada una de esas áreas en particular, con vídeos evidentemente mucho más cortos. El tema de los parásitos es un tema que ahora afortunadamente se está poniendo de moda, porque es que son tan claves en la vida de una persona, tanto los que viven dentro de nosotros como los que tenemos fuera, aunque no los veamos, bueno, ni uno ni los otros, no vemos ninguno, pero influyen tanto en nuestras vidas y de tantas maneras que una vez que llegas a ese tema y los pones sobre la mesa, te haces consciente de ellos, y dices, ahí estáis, explica muchísimas cosas de cómo somos, de cómo estamos en el mundo y de cómo actuamos.
¿Te parece igual un poco exagerado? No, para nada. O sea, si el crecimiento personal fue un antes y un después en mi vida, esto es como la piedra angular que une todo, ¿no? Es realmente un tema además vastísimo, yo diría que limitado. Ya hace como un par de años más o menos que estos maravillosos seres llegaron a mi vida y todavía creo que no que no los entienda, porque sí que los entiendo, pero creo que nunca vamos a llegar, es como un agujero de conejo que no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, tema parasitario muy, muy, muy importante. Si podéis empezar a investigar desde ya, porque es de vital importancia que seáis conscientes de estos bichitos, porque os condicionan la vida mucho más de lo que podéis imaginar. Y por último, este tema del que os voy a hablar ahora creo que también ha estado conmigo desde el principio. Ha ido evolucionando, ha ido para atrás, para adelante, para arriba, para abajo. Bueno, y es un tema muy controvertido, pero del que soy realmente apasionada, y son las conspiraciones. El mundo de las conspiraciones es, bueno, aquí sí que hay tema para dar, para tomar, bueno, una de las primeras cosas que tenéis que instaurar en vuestra vida, si estáis en estos mundos, es el hábito del discernimiento. El aprender a discernir va a ser clave en todo vuestro camino. Os vais a equivocar 1000 veces, os vais a levantar 1000 más, lo vais a dejar todo por un tiempo, luego vais a volver, vais a desechar informaciones que en ese momento os produce una disonancia cognitiva de primer nivel, pero luego volveréis a ellas porque ya habéis evolucionado y aprendido lo suficiente como para ahora sí integrarlas en vuestra vida. Y es de vital importancia en todo este camino que aprendáis a discernir, que penséis por vosotros mismos, que saquéis vuestras propias conclusiones, que no os creáis nada, ni lo que os diga yo, ni lo que os diga el resto. No os creáis nada. Siempre, siempre, siempre cuestionarlo todo. Es que es de vital importancia y siempre, siempre, siempre sacad vuestras propias conclusiones y haced vuestras propias investigaciones. Es muy, muy importante. Y que la misma información la obtengáis de diferentes fuentes, para así poder ver o con cuál resonáis más de alguna manera, cuál os hace sentir mejor o cuál sentís dentro vuestro que esto sí, esto me convence, esto me gusta más, y tirad por ese camino. Es de vital importancia. Entonces, el tema de las conspiraciones es sobre todo, en mi caso, por lo menos, fue como para llenar esos grandes vacíos de por qué estamos aquí, quiénes somos, quién maneja todo esto, qué es el mundo, dónde vivimos. Bueno, en fin, es un tema que si eres un apasionado como yo, pues me comprenderás y dirás, sé cómo te sientes, porque es un tema realmente apasionante, pero por otro lado también es muy controvertido. Hay que abordarlo desde un punto de vista pues lo más realista posible, no creyéndote todo, por supuesto, porque hay como en todas estas áreas hay un montón de desinformación, un montón de desinformadores y no te puedes creer todo porque si no, entonces que no vives. Al principio es como muy fascinante porque llegas a ese mundo y te empiezas a encontrar con informaciones de toda índole que tú dices, pero ¿qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? Y era como que yo lo quería saber todo y todo me parecía terriblemente terrible. Pero bueno, con el paso de los años he ido avanzando, he ido creciendo, he ido evolucionando, informaciones que me llegaron en un principio ahora las valido mucho más, otras las he ido desechando, pero al final ha contribuido a poder hacerme una idea de cómo más o menos yo creo que funciona todo esto y nuestro papel en este plano, ¿vale? Por así decirlo. Pero es que todo eso te va a servir para explicar todo lo demás de lo que ya habíamos hablado. Es como que nuestra presencia en este mundo y nuestro cuerpo físico se sostiene por todas estas áreas, nuestra vida, mejor dicho, se sostiene por todas estas áreas y unas tienen que ver con las otras. Todas forman parte de lo mismo.
Por eso te digo que no te puedes centrar, por ejemplo, solo en el crecimiento personal, porque sí, eso en mi caso fue muy beneficioso y en el tuyo también lo será, por supuesto, pero no te puedes centrar solo en eso porque te estarían faltando todas las demás partes. Es que todas son igual de importantes para explicar tu vida, porque yo era lo que buscaba en realidad. Quería que alguien, que algo, no sé, me explicase mi vida, por qué estaba aquí, qué era lo que estaba haciendo y cuál era mi propósito. O sea, mi propósito para mí se convirtió en algo muy importante que tardé muchísimo tiempo en dar con esa información. Ya os hice un vídeo, si me acuerdo lo dejaré por algún lado que salga por aquí. Y todas me parecen de vital importancia. ¿Qué os quiero decir con esto? Que aunque estéis en esto del crecimiento personal, no podéis descuidar vuestro cuerpo físico, tenéis que alimentarlo bien, tenéis que cuidarlo tanto por dentro como por fuera, porque desintoxicaros se va a convertir en piedra angular para vuestra evolución, os lo aseguro. Si no os desintoxicáis, que no es lo mismo que desparasitarse, ojo, pero si no hacéis esas dos cosas, vais a evolucionar, porque sí, porque se evoluciona, con mucha constancia se evoluciona, pero no de la misma manera, porque todo eso que nos sobra nos está ralentizando de algún modo, ¿no? Pero tampoco podéis descuidar el área, digamos, espiritual, metafísica, y también hay información para aburrir, ahí también exige un máximo nivel de discernimiento porque hay de todo, cosas muy peligrosas, ya lo iremos viendo. Y por otro lado está el tema de las desparasitaciones, qué papel juegan todos esos bichitos, y por otro el tema de las conspiraciones. Todo ello forma un conjunto que a mi modo de ver es imprescindible para comprender la vida y para comprender tu papel en él. Igual no me he explicado con toda la claridad, porque es como que lo tengo todo en la cabeza y a veces es muy difícil sacarlo. Y sin un guión muchas veces hasta vas saltando de una cuestión a otra, pero bueno, creo que más o menos se entiende, ¿no? Que hay una serie de áreas muy importantes en mi vida, bueno, en nuestras vidas, porque son común a todos, y que debemos de tratarlas de igual manera para entendernos y para seguir evolucionando, porque unas vienen a complementar las otras. ¿Sí me explico? Más o menos, ¿no? Un poquito. Es decir, como que vais a tener que ahondar en todas ellas. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Porque esto tiene un final, por así decirlo. Este canal va a estar dedicado a todas esas áreas. Quiero decirte, no solamente te voy a hablar de crecimiento personal como he venido haciendo hasta ahora, que sí está muy bien, es lo más importante en mi vida, es digamos de lo que más controlo, pero yo no soy, digamos, experta en nada. Es como que he investigado tantas áreas y tantas cosas que llega un momento que dices, no sé si aprendo o desaprendo, no lo sé. Eso es muy importante, hay que desaprender todo lo que sabes para aprender todo lo nuevo. Es como que tienes que primero vaciar tu vaso con toda tu caca para poder meter agua limpia, ¿no? Pero digamos que es el tema que yo más controlo, pero del resto, a pesar de que sí que los manejo y los aplico en mi vida, como es pues eso, la alimentación, la desintoxicación, la desparasitación, pues eso, la espiritualidad, metafísica, incluso conspiraciones, eso ya es un poco más peligroso, pero bueno, sí que tengo la información suficiente como para aplicarla a mi vida, pero no soy experta en ello. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que en un futuro, espero que más bien pronto que tarde, espero ponerme en contacto pues con gente que yo admiro un montón, con la que he aprendido muchísimo y que sí que son especialistas en todos esos campos, ¿no? Que son expertos o que han tratado más ese tema en concreto. A pesar de que creo que todos son igual de importantes, sí que es cierto que hay gente que está más dedicada a uno que a otro, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Que yo soy más del crecimiento personal. Entonces, voy a tratar de traer al canal a gente que sí que sepa de todas esas cuestiones. Perdonad por la duración, pero creo que este vídeo lo ameritaba. Y porque me parece importante que os desarrolléis en todas esas áreas. Luego cada uno sacará sus propias conclusiones, pero sí que necesito que
que gente, digamos, nos ilustre de una manera más experta, por así decirlo. Y por supuesto para seguir aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo, voy a ser una estudiante el resto de mis días, porque creo que nunca vamos a llegar a ser expertos de nada, porque siempre nos queda algo para aprender, siempre nos queda algo para evolucionar, y me parece de vital importancia que sigamos en ese camino y que seamos lo suficientemente humildes como para estar seguros de que no lo sabemos todo y de que tenemos que seguir creciendo, aprendiendo y evolucionando. Entonces va a ser como un canal, voy a intentar que sea pues mucho más versátil, no va a ser monotemático ni muchísimo menos, porque además me parece que eso pues aburre bastante, y porque yo también lo necesito hablar de otras cosas, y necesito expandir pues digamos este conocimiento, porque habrá gente que resuene, palabra de moda, resuene más con una parte que con la otra, o que quiera aprender más de unas cosas que de las otras. Y como me parece que todo está relacionado y que nosotros somos un conjunto de todas esas partes, me parece que voy a tratar de hacer eso y de entrevistar a gente que pueda ofrecernos una información útil y adecuada, digamos, esclarecedora en todos esos niveles. Entonces, pues eso, ese era mi mensaje en el día de hoy, porque me parece importante poner de relevancia que no solamente somos un camino y que hay que elegirlo y venga, este es el que elijo y venga para adelante. No, creo que todo influye en nuestras vidas y que es necesario saberlo. Así que quería comunicaros eso, que a partir de ahora pues espero que sea un canal mucho más diverso respecto a temas distintos, pero también quería explicaros el porqué de esa decisión, porque evidentemente si mañana pues hablo con alguien que hable, yo que sé, de algo relacionado con la conspiración, pues igual muchos de vosotros os quedáis como, pero tú no hablabas del amor propio. Por eso, ¿no? Quería hacer un vídeo explicando todo esto, cómo ha sido mi camino hasta aquí, hasta ahora, cómo digamos que he evolucionado en todas esas áreas. Y lo dicho, si a alguien le apetece, si está interesado en que haga una serie de vídeos con todas mis circunstancias personales en cada una de esas etapas de mi vida, pues bueno, solo me lo tenéis que poner aquí abajo o escribirme a mi mail, que por alguna parte está. Bueno, por todas en realidad, así que os podéis poner en contacto conmigo y eso, haré vídeos más especializados en cada uno de esos temas, ¿vale? Así que nada, creo que no tengo nada más que deciros, que eso sí, que espero que tengáis un buen día, que eso es lo más importante, que me dejéis un dedito arriba si es que os gusta, que os suscribáis, que no cuesta nada, y a mí de verdad pues me ayudáis muchísimo. Y que os animéis a hablar aquí abajo, que queremos debate, me interesa muchísimo vuestra opinión, quiero saber si os gusta esta información, si no, es muy importante para los creadores saber todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues si nos importa, son un minutito que tardáis en dejaros vuestra opinión y nada más, eso, que ya volveremos con otros vídeos, que vete tú a saber lo que nos acontecerá. Bueno, pues eso. Que tengáis un gran día y nos seguimos viendo. ¡Mua!